Muy buenos días con Guambra Radio. Bueno, ustedes ven que son múltiples las ocasiones que nosotros hemos tratado de tener esta reunión con el presidente de la República, tanto es así que hemos enviado 4 oficios formales. Al tercero nos recibió la ministra de Gobierno y para esta reunión fuimos llamados justamente por el subsecretario de Gobierno en la persona de Juan Manuel Fuertes. Con él hemos concretado y hemos acordado tener la reunión que se realizó el día de ayer y como usted ya lo indicó, sí, en realidad terminamos a las 11 de la noche. Obviamente fue una maratónica sesión con discusiones de ida y vuelta en donde hemos puesto claro los puntos, hemos puesto claro la posición del Frente Unitario de Trabajadores y se ha llegado a unos acuerdos que esperamos. Primero se respeten, luego se cumplan y en base de ese cumplimiento se saque lo mejor para todo el Ecuador, estimados compañeros periodistas. Entre esos acuerdos, ¿en qué lugar está esta reforma, este proyecto tan ansiado por el Ejecutivo del Código Laboral en la Asamblea Nacional? Bueno, hemos sido muy claros, al menos nosotros, en manifestar que frente a lo que siempre dicen, que solo vamos con problemas, vamos solo pidiendo y no proponemos, les hemos dicho que no es verdad. Les hemos dicho de que el Frente Unitario de Trabajadores va siempre con propuestas. Y una de ellas es el Código Orgánico de Trabajo, que lo presentamos el 20 de octubre del 2021 a la Asamblea. De ahí ha pasado ya 2 grandes filtros como la Comisión Técnica Legislativa y el CAL. Hoy por hoy se encuentra ya justamente en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para tratarse. El presidente dice que va a presentar un proyecto de ley sobre las reformas laborales. Le hemos propuesto lo siguiente, de que tanto nuestro proyecto de Código Orgánico como la propuesta de reformas laborales que él tiene, se unan las dos y nos sentemos en una mesa técnica a discutir, a analizar y a consensuar lo que conviene al país, porque lo que proponía el presidente de la República es tener el código actual de trabajo y tener un nuevo código. O sea, ahí no comprendemos por qué eso sería para trabajadores con derechos y trabajadores sin derechos. ¿Qué hemos propuesto de que hagamos un código que no sea para 8 días, que no sea para un año, que sirva así como ha servido desde 1938 el otro código? Porque debemos comprender de que el trabajo es cambiante y las modalidades de trabajo tienen que ir ajustando de acuerdo a los tiempos. Por esa situación hemos acordado realizar esta mesa en donde tenemos el proyecto del Código de Trabajo nuestro y el proyecto de reformas que presentará el gobierno. Nos han dicho, nos entregarán lo de ellos y nosotros hemos entregado ya nuestro código a fin de que esta mesa técnica analice y vea lo que más conviene a 17 millones de ecuatorianos, señores periodistas. Ahora, el año pasado, señor Sánchez, el gobierno ya adelantaba algunas reformas hacia el Código de Trabajo, anunciando, por ejemplo, temas como indemnización, incluso empleadores, algunos temas que para algunos sectores eran considerados restrictivos en derechos. Ahora, ¿ustedes encontrarían por ahí temas de consenso, de acuerdos con el gobierno nacional? Por esa misma situación hemos manifestado, señorita periodista, de que lo que el presidente propuso el año anterior es una regresión total de derechos. Y que hemos dicho hay que considerar el trabajo sí, pero en condiciones dignas, con un sueldo justo. Entonces eso es lo que pretendemos, que nos presenten el proyecto de ellos frente al Código de Trabajo presentado por el FUD, que como ustedes ya lo conocen, esto no tiene restricción de derechos, se respeta el derecho del trabajo en todos los sentidos, respetando la Constitución, el Código de Trabajo, y más que todo es un código ágil, moderno, eficaz, que recoge lo que hoy por hoy no tiene el Código de Trabajo. Entonces, lo que vamos a sentarnos es justamente analizar eso, que no restrinja derechos, que no vulnere la estabilidad laboral, que no quite lo que hoy por hoy tienen ganado durante tantos años los trabajadores, pero que sí cubra a los que hoy por hoy no tienen trabajo, y como hemos dicho, los de plataformas digitales, los del teletrabajo, los próximos trabajos que se darán en el metro aquí en la ciudad de Quito y tantas otras cosas que nosotros también hemos incrementado, y creo que como es proyecto, obviamente tal vez falte alguna otra cosa que poner y no nos cerramos a ello. Decimos sí, todo lo que sirva para enriquecer un código que beneficia a todos los ecuatorianos es bienvenido,
pero no en el sentido de quitar derechos, sino más que todo aunar esfuerzos en el sentido de que gane sea el país. Ahora, hablemos de puntos concretos. ¿Cuáles son los innegociables que han puesto sobre la mesa? Que quisiéramos que la gente lo escuche, referente justo a los derechos laborales o digamos también otros relacionados a las reformas que se están anticipando en el legislativo. Por ejemplo, el tema de la seguridad social, el tema de tantos años de jubilación, el tema de la jubilación patronal. ¿Cuáles son los puntos rojos que le plantean al gobierno nacional que son innegociables? Bueno, innegociable es todo lo que sea materia restrictiva de derechos. Acuérdense siempre que incluso la Constitución dice que los derechos tienen que ser siempre progresivos y en base a eso nosotros vamos a respetar no solo al código, vamos a respetar la Constitución, madre de todas las leyes. En base a eso vemos nosotros que hay una necesidad de actualizar, de reformar, sí, el Código de Trabajo, pero en el sentido de que sea favorable no a un sector, favorable a los dos sectores, que gane estabilidad jurídica los empleadores y que gane estabilidad laboral los trabajadores. Así está pensado. Por eso hemos recogido justamente esto de las plataformas digitales, el teletrabajo, el trabajo en el metro, y aparte de ello vemos también por los trabajadores autónomos. Las líneas rojas serían todo lo que vaya en contrario a lo que dice la Constitución y las leyes. Acuérdense también de que el Ecuador, como país suscriptor de acuerdos internacionales con la OIT, tiene mucho que ver también el respeto al trabajo en condiciones dignas. Eso es lo que hemos propuesto y eso es lo que vamos a respetar, y creo que con un código consensuado el que gana es el país, no el Frente Unitario, sino todo el Ecuador. Ahora, señor Sánchez, ¿este acercamiento del gobierno de Lasso no sería un intento por calmar de alguna manera las manifestaciones anunciadas por el Frente Unitario de Trabajadores y otros sectores sociales? Miren, lo que nosotros hemos manifestado allí, porque no es la primera vez que me preguntan ello, es que la movilización, en primer lugar, ha sido determinada en el 15º Congreso Nacional del Frente Unitario de Trabajadores. Hemos propuesto que el día 23 se va a realizar una gran movilización. Sin embargo, de ello hay que tomar en cuenta de que cualquier acuerdo que se tiene o que se llegue tiene que ser en beneficio de todos. Y además nosotros como gentes que somos democráticos tenemos que referirnos a nuestras bases, consensuar con ellos y tomar las determinaciones que tomen con las bases, no solitos nosotros. Eso lo hemos anunciado, eso lo hemos dicho y todavía no hemos tenido esa reunión con nuestras bases, compañeros periodistas. A mí un tanto en las anteriores conversaciones con otras organizaciones sociales me sorprende un tanto que se hable de acuerdos. Ya concretamente, por ejemplo, en acciones que el Ministerio de Trabajo vaya a ejecutar, acciones concretas del gobierno nacional. Si se habla de acuerdos, ¿cuáles son aquellas acciones a las que han llegado en agenda que se podrían trabajar? Digo, están las mesas de trabajo, los espacios técnicos, pero estos son puntos de consenso, estos son puntos de coincidencia o de disenso. Pero ya cuando hablamos de acuerdos, entonces quisiera saber cuáles son aquellas acciones concretas desde el Ministerio de Trabajo que se han puesto sobre la mesa y que han acordado finalmente en esta reunión. A ver, lo único que se ha acordado, como vuelvo y repito, crear dos mesas. La una, mesa técnica para analizar los proyectos de Código del Trabajo del FUT y el proyecto de reformas laborales del presidente. Una. Como usted lo señala, eso no es que hay ya un acuerdo, esos acuerdos nacerán en base a lo que discutamos y logremos, si Dios quiere, acordar los puntos. Esa es una. La otra es sobre la seguridad social. Ustedes ven que ahí en la seguridad social, aparte de que hay una gran posibilidad de que logremos un acuerdo, hay también que analizar diferentes factores. El caso del pago de la millonaria deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, uno. Lo otro, el pago inmediato de la deuda del 40% que el Estado tiene que proveer a la seguridad social y no lo hace. Entonces, como ustedes comprenderán y con la prontitud que tiene que hacerse eso, se tiene que sentar ya a analizar e inmediatamente ver la posibilidad cómo el gobierno piensa pagar. Sobre eso no he dicho que hay un acuerdo. Vamos a reunirnos, sí, en una mesa,
pero no es para reunirnos y dejar en el olvido estas cosas. Tienen que reunirse, sacar concreciones y acciones inmediatas, porque caso contrario peligra la seguridad social, que no es mía, no es de ustedes, es de todos los ecuatorianos. Y frente a ello hay que pensar también que tenemos afiliados, pensionistas y jubilados. Entonces esa situación la hemos puesto en el tapete y sobre eso vamos a tener acciones. Sobre los ministerios hemos manifestado de que, y fui muy claro en decir que el Frente Unitario de Trabajadores sí ha pedido la cabeza del ministro por no haber atendido oportunamente durante todos estos 9 meses resolución de conflictos laborales, pliegos de peticiones, registros de directivas y cosas que le atañen directamente al Ministerio de Trabajo, y no lo ha hecho. Frente a ello nos han dicho el presidente de que a fin de que se operativice y se realice estas concreciones, que enviemos los documentos con copia al presidente. Y lo que estamos diciendo al presidente es que si no opera el ministerio, sea el presidente el que tome ya las decisiones con estos hechos que prácticamente vulneran derechos, porque no se hacen acciones y eso pone en peligro las organizaciones del país. Entonces esa es la situación, señores periodistas. Un tema, hay este actor que es el presidente de la República, pero está este otro espacio, el legislativo. ¿Cuál es la relación actual del Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras con la Asamblea Nacional? Y le agrego un tema, y la agenda es bastante amplia. Estamos asistiendo quizá a un cambio para la implementación de un modelo neoliberal, a un cambio estructural. Tenemos, por ejemplo, la ley de inversiones, en donde se señala la creación de zonas francas. Evidentemente, al crear zonas francas, se afectará a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. No lo digo si positivo o negativamente, habrá una afectación. ¿Cuál es su relación que tienen con la Asamblea Nacional y con estas otras leyes que se están configurando para la implementación de un modelo neoliberal? Bueno, si ustedes han analizado ya justamente la ley de inversiones, vemos también nosotros con preocupación, y lo hemos planteado ayer al presidente de la República, de que ahí justamente los artículos tienden, por decirlo menos, a una privatización. Como usted ya lo ha señalado, esto no puede darse por cuanto se estaría afectando no solo al patrimonio del Ecuador, se estaría facilitando la creación de nuevas empresas, que obviamente estas empresas van a ver solo por lo de ellos y no van a ver por la creación de trabajo. La privatización es eso, ¿no? Encarecimiento de productos, encarecimiento de servicios, y nosotros hemos manifestado de que esa situación no puede darse. Respecto a la relación con la Asamblea, lo que hemos pedido a todos los legisladores, que legislen y actúen en beneficio del Ecuador. No que se queden callados, peor aún que permitan que se pasen las leyes por ministerio de la ley sin hacer ningún cambio. Eso es fatal para el país, y hemos pedido a la Asamblea Nacional que tienen que tener conciencia de lo que legislan y cómo lo hacen, ¿no? Entonces ese es el pedido. Nosotros hemos mantenido reuniones con algunos bloques legislativos. No con esto quiere decir que queremos que todo salga a favor del Frente Unitario, no. Aquí lo que decimos es que se legisle en beneficio de la patria en común. Ahora, señor Sánchez, el FUDA en unos minutos más tendrá un desayuno con la prensa para anunciar algunas propuestas justamente encaminadas a la seguridad social. ¿Nos podría adelantar un poco en qué términos estarían estas propuestas? Bueno, estas propuestas van en términos a intentar solucionar los graves problemas que tiene la seguridad social. Tenemos, por ejemplo, conflictividad laboral aquí, cuando, por ejemplo, no se elige de acuerdo como dice la ley el Consejo Directivo del IES. Actualmente los trabajadores, los afiliados, perdón, no los trabajadores, los afiliados y pensionistas no tenemos representante en ese famoso Consejo Directivo. El que está como representante de los empleadores, a pesar que el artículo 28 dice que durará en sus funciones 4 años, está electo desde el año 2012. Entonces eso lo hemos dicho también al presidente, eso es una ilegalidad. Y frente a esas acciones es necesario, primerito, proponer que se elija el Consejo Directivo tal cual dice la ley. Ese es uno. Lo otro, estamos dando un poco de soluciones. ¿Para qué? Para que se revitalice, para que se reconstituya la seguridad social. Ejemplo, cobrar las millonarias deudas que tienen también los empleadores, cobrar a los morosos, pedir prácticamente que se haga un informe actuarial
en donde se vea y se refleje las propiedades que hoy por hoy tiene el IES y están en el abandono, están en la desolación y prácticamente se están perdiendo. Es necesario que sepamos qué tenemos los afiliados y cómo sacarles provecho y no dejarles que se pudran y se dañen. Por otro lado, estamos indicando que la seguridad social también tiene grandes falencias en lo que se refiere a los programas mismos para adquisición de medicinas, la derivación de casos y más que todo una corrupción campante y galopante que hay ahí, y frente a ello hemos dicho, señor presidente, es necesario que eso se ponga un alto, es necesario que se ocupe a la Comisión Nacional Anticorrupción, no porque sea creada por el CUT, sino que porque ha demostrado seriedad, honestidad y más que todo pulcritud en los actos que ha denunciado, y que frente a ello, a pesar de que han visto las denuncias, no se hace nada. Entonces, frente a ello decimos un alto a la corrupción. Y en base a eso, compañeros, es necesario sentarse a trabajar. Hoy prácticamente vamos a presentar a las 8:30 un proyecto que tiene el Frente Unitario de Trabajadores, y también lo hemos anunciado al presidente que lo vamos a hacer llegar, a fin de que recoja un poco de ideas ahí. No con esto quiere decir que le vamos a imponer, no, son ideas que le damos para que también sepa de que el Frente Unitario de Trabajadores está presentando proyectos, no está presentando solo quejas, compañeros periodistas. Para cerrar, que nos pueda recordar y a la audiencia que sigue este informativo, las fechas de las acciones permanentes que habían convocado en rueda de prensa y que también fueron establecidas en la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras. ¿Continúan, usted nos ha dicho, continúan estas acciones? ¿Para cuándo tendremos esas movilizaciones? Bueno, tentativamente está para el día 23, como ustedes saben, todas estas acciones que se han anunciado, obviamente no podemos decir son la última palabra, pero son sujetos de cambio siempre y cuando se cumplan lo que se está acordando. Porque recuerden de que nosotros no estamos aquí para caotizar al país, como se lo dijo ayer, no estamos para hacer vandalismo, no estamos para destruir la ciudad, estamos para aportar con el Ecuador, aportar en el sentido de que sí hay necesidad de consensuar, y sí que por consenso se logran estos grandes acuerdos y se logran más que todo los objetivos planteados en beneficio de todos. Esa es la respuesta para el Ecuador, y ahí creemos que es necesario sentarnos a dialogar y a consensuar esto en beneficio de todos. Vuelvo y repito, no queremos caotizar al país, no queremos que el Ecuador se paralice, pero sí queremos que lo que quede conversado no quede en palabras muertas, sino en acciones concretas que vayan en beneficio común de todos. Le agradecemos, Ángel Sánchez, su participación en esta conversación. Estaremos al pendiente de las mesas técnicas de trabajo. No se olviden, les esperamos, señores periodistas, en el desayuno de trabajo. Muchísimas gracias. Aguambra Radio, un abrazo a todos. Gracias.